Saludos amigos, nos encontramos aquí en otro Funche caribeño. Hoy tenemos unos invitados de lujo y también unos temas que son del día, son lo que tenemos en boga. Tengo aquí como invitado especial nada menos y nada más que el gran amigo, el doctor Félix Cruz Jusino. Saludos Félix, ¿cómo estás? Saludos, Aida. Es un verdadero placer compartir contigo en esta tarde y celebrar este funche que más me gustaría estar comiéndomelo. Porque las Por ahora temáticas que tenemos hoy, aguanta. las temáticas de hoy son candela, puro fuego. Esto va a ser un puro funche. Vamos a excusar a Exactamente. nuestro amigo Daniel, que anda en otros eventos. Nadie sabe por dónde anda Daniel, pero ya regresará, ya regresará. Se nos escapó Félix, Daniel. esta tarde nos toca hablar de un tema que tú y yo hemos hablado una que otra vez. Mira, la criminalidad, violencia, historia y el derecho, pero nada menos y nada más que es que vamos a hacer un junte, como estamos hablando de funche, aquí vamos a seguir haciendo funche. Vamos a hacer de criminalidad, violencia, historia y derecho en el Colegio de Abogados por primera vez. La Asociación Puertorriqueña de Historiadores tiene un junte con ellos y va a tener unas grandes actividades. Félix, cuéntame sobre eso. Bueno, tú sabes que la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico pues llegaron a un acuerdo colaborativo para desarrollar proyectos dedicados a dar a conocer la historia del colegio, la historia del derecho y los problemas sociales que aquejan a Puerto Rico y cómo se pueden trabajar desde el punto de vista legal, pero al mismo tiempo sociológico y poder redefinir las problemáticas que enfrenta el pueblo de Puerto Rico. Este acuerdo pues se firmó en febrero de este año y ha sido muy fructífero porque hemos tenido una excelente relación y vamos a celebrar esta próxima semana, el día 21 y 23, dos encuentros. El primer encuentro está dedicado a la criminalidad, a una redefinición de lo que es la criminalidad y su impacto en nuestra sociedad. Y el día 23, pues vamos a tener un encuentro para hablar sobre la historia y el derecho y cómo las leyes han impactado en la historia de Puerto Rico y viceversa. O sea que tenemos. Félix, pero ¿por qué tú crees que tenemos que estar hablando de la criminalidad y la violencia? Pero dame un momento, vamos a saludar a un nuevo integrante a este funche caribeño, José Raúl Cepeda. Bienvenidos a nuestro funche. Saludos, Aida, saludos, Félix, y a los amigos que nos escuchan. Para mí es un verdadero honor estar compartiendo este funche contigo, José Raúl. Gracias, igualmente, qué bueno. Igualmente para nosotros, José Raúl. Mira, este funche, Daniel nos dejó la encomienda de que habláramos de la criminalidad y violencia, historia y derecho. ¿Por qué tú crees que tenemos que hablar de eso? Esto es un país tan tranquilo. Esto es de paz y amor. ¿O es Bueno, que yo estoy mal? bueno, como yo digo a veces, o he dicho en el pasado en alguna de mis conferencias, esto es un país que si tú miras la forma en que jugamos y los deportes que nos gustan y que son los favoritos del público, ¿verdad? Deportes de contacto, deportes si tú miras la forma en que conducimos en nuestras carreteras en este país, e incluso, y esto yo a veces pienso que es desafortunado, la forma en que amamos, pues ahí ya tú tienes la respuesta a tu pregunta. Para nosotros la violencia es parte de nuestra cotidianidad, no es algo ajeno, no es un fenómeno extraño, es parte O de sea, nosotros. José Raúl, podemos decir que aquí es quítate tú para ponerme yo. Algo así. No necesariamente, porque no siempre tiene que ver con el aspecto competitivo, sino es con la forma en que nos manifestamos en general. El problema que yo veo en Puerto Rico, ¿verdad? Y me daba mucha gracia un titular que vi recientemente que decía
algo así como, o alguien dijo en un discurso como que íbamos a normalizar la violencia. Yo le dije, ¿dónde ha vivido este señor durante todo este tiempo? Porque si tú miras, por ejemplo, las mismas expresiones, para empezar por lo más simple, ¿verdad? Si tú miras las expresiones de los administradores coloniales, ¿verdad? Que administran nuestro estado colonial, son violentas porque ellos no parecen ni siquiera reconocer la realidad de la mayoría de los puertorriqueños. Y vienen con fantasías bobas como la de los 2 huevos y el pan por $1, o el otro diciendo que Luma es maravilloso y ya mira, después de un año está funcionando bien, y yo creo que no hacía tiempo que yo no veía tantos apagones como los de esta semana. Pues eso es violento, pero ya no lo reconocemos porque nos hemos, ya a menos que no sea esa violencia gráfica, visual, no, ya la otra no la percibimos, así que dime si si la hemos normalizado o no. Quiero añadir algo, mira, nosotros somos una sociedad que nace de la violencia. O sea, tenemos que estar conscientes de que Puerto Rico, bueno, Boriquén fue conquistado por los europeos e impusieron su hegemonía, destruyendo la sociedad que existía. Se apoderaron de la mujer, a la cual violentaron para que le sirviera para procrearse. Luego trajeron esclavos africanos e impusieron su hegemonía una vez más, su cultura, su identidad. Correcto. Y desde ese mismo momento nuestra sociedad gira en torno de la violencia. Ha tenido periodos de mayor violencia y menos violencia a través de nuestra historia, pero la violencia ha estado presente siempre. Tan siempre es que hay un dicho que yo conozco de toda la vida que dice: terminó como el rosario de la aurora. Eso es cierto. Es verdad. Y la realidad es que las fiestas en Puerto Rico, si no terminaban con una pelea a machetazo, que era lo que había antes, pues no era fiesta. Y esa es la realidad. Y se generó esta idea mental de que todos los rosarios que la gente se amanecía, ¿verdad?, tenían que terminar de una u otra forma violenta, porque los varones se dedicaban a tomar roncañita y por ende sacaban fuera todos sus problemas y los llevaban al machetazo, ¿no? O sea, la historia de nuestra violencia. Pero entonces, ¿creen ustedes que vivimos como de acto violento en acto violento? Como podríamos decirlo de otra manera, ¿vivimos de guerra en guerra? No, es que la guerra es parte de la forma de vida. Mira, retomando lo que decía Félix, me parece interesante, y voy a hacer una observación y luego voy a ampliar lo que estaba explicando. La observación es que desafortunadamente, y yo tengo una hipótesis sobre eso, en los libros de historia le damos énfasis a la violencia contra nosotros. Sin embargo, mi hipótesis es que fue intencional, en a mediados del siglo XX, borraron de esos mismos libros de historia las veces, las gestas libertarias, ¿verdad? Las gestas buscando espacios de libertad, donde también se usó la violencia, pero esa violencia de esa no se habla, esa la escondemos, no hablamos de la otra. Yo creo que tiene que haber un balance, porque parte de nuestro problema tiene que ver con la identidad. Pero dicho eso, lo que el doctor señala me parece bien importante, porque el compañero Gary Gutiérrez y yo, que llevamos ya, qué sé yo, 15 o 20 años trabajando con estos temas, hace tiempo que elaboramos una hipótesis de trabajo, ¿verdad? Una teoría de trabajo que plantea que en un país donde sus bases, las verdaderas bases de la cultura, son violentas, pues el resultado tiene que ser violento. Y lo resumo rapidito porque tiene que ver con lo que Félix decía. Puerto Rico es un estado colonial y lo ha sido por más de 500 años, empezando con la invasión española y continuando con la invasión estadounidense, que nunca ha terminado, porque aunque ya no los vemos, los hemos invisibilizado, nos hemos acostumbrado a ellos. Puerto Rico es un país ocupado militarmente, todavía quedan un par de bases por ahí, y los americanos y sus buques de guerra entran y salen cuando les da la gana.
además de que para rematar y recordarnos nuestra situación, nos pusieron hace ya 5 años atrás una junta colonial que destruyó finalmente la ilusión aquella de democracia que nos vendieron otra vez a mitad del siglo XX. No hay ninguna, en la colonia no puede haber democracia, pero si había duda, pues ahora los electos no tienen ningún poder porque los que mandan son los que Washington puso. Así que esa es la violencia colonial. Segundo, y esto ya es más a partir precisamente de la mitad de ese siglo XX cuando nos industrializaron. Tenemos la violencia económica, violencia capitalista neoliberal, en un neoliberalismo crudo, como el peor que hayamos podido ver en cualquier otro país, donde, y lo estamos viviendo, ¿verdad? Donde se privatizan, donde se socializan los costos, como nos quiere hacer Luma con los continuos aumentos de luz, pero se privatizan las ganancias. Entonces no hay recursos para atender las necesidades porque alguien está dando el tumbe. Y eso es violencia económica. Ese sistema económico de inversión extranjera y de libertinaje extranjero, porque para ellos no hay controles, los controles son para nosotros. Eso es violencia económica, el capitalismo neoliberal. Y en tercer lugar, el machismo heteropatriarcal, que tengo que decir, con el perdón de mis amigos cristianos, bueno, pero que llegó de la mano de la Biblia y la cruz, el cuento de los judeocristianos, del patriarcado, y eso se tradujo en lo que mencionaba Félix, la violación de nuestras mujeres taínas, la violación y el maltrato de nuestro ancestro afro, y ahora se traduce contra el trabajador y la trabajadora, que mientras nos dieron una miseria de aumento a principios de año, los costos de vivir en el país están fuera de control. Así que eso también es violento, José. Es un acto violento. Los precios, ve al supermercado a ver si no te va a dar dolor. Y para terminar, esa violencia heteropatriarcal se ve en los elementos mayores. Fíjate que todo el debate reciente que tiene que ver con feminicidio, con derechos reproductivos y abortos, son hombres discutiendo sobre las mujeres. O sea, los hombres pretenden decidir sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres. Pues si eso no es violencia heteropatriarcal, tú me explicas. Entonces, con una base como esa antropológica, de colonialismo, capitalismo neoliberal y machismo patriarcal, pues tú no puedes esperar tener un país de paz y amor. El país tiene que ser tenemos otro ponente, José, perdona, para darle oportunidad y darle la bienvenida a Ebenezer López Rullol, que se unió a este funche caribeño. Saludos, Ebenezer. No sé si nos escucha. ¿Nos escucha? 3 distinguidísimos puertorriqueños y puertorriqueñas que están dirigiendo este programa. Acabo de unirme, así que estoy aquí escuchando para sintonizarme en el pensamiento. Pero ciertamente me gusta mucho lo que dice el compañero José Raúl Cepeda, de lo absurdo de esa pretensión de los hombres de regir la vida de las mujeres. La vida de la mujer hay que respetarla siempre y en todo momento y en todas las dimensiones. Y el derecho reproductivo no es excepción. Así que yo creo que tenemos que sensibilizarnos cada día más y apoyar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su futuro. Así. Tengo que añadir a lo que estaba diciendo José Raúl, ¿verdad?, sobre la violencia en Puerto Rico. Y es que la violencia, yo me crié en una sociedad violenta. O sea, yo soy producto de una sociedad violenta. Yo soy producto de una sociedad donde el macho era dueño y señor de su casa. Yo vi las pelas, los golpes que los hombres le daban a las mujeres y cómo las mujeres apoyaban que le dieran golpes a otras mujeres porque ellas tenían que obedecer a su marido o a su macho, como tú lo quieras llamar. También he visto cómo las mujeres en Puerto Rico idealizan al macho y crían a sus hijos para que continúen en el patrón del abuso, de la opresión de la mujer, ¿verdad? Y glorifican al hombre, obligan a la mujer a llevar a cabo todas las funciones, ya sean de limpieza en el hogar, de trabajo en la calle, pero hay que llegar a cocinar, a planchar y atender al marido porque es el dueño y señor de la casa. Pero lo veo, y eso es violencia, pero veo cómo la mujer perpetúa este sistema.
O sea, nosotros cuando hablamos del patriarcado, también tenemos que hacer responsables a las mujeres que se confabulan para continuar manteniendo el patriarcado vivo. La violencia de la economía la hemos vivido siempre, porque no hay peor estrés de un hombre que tenga que mantener una familia y no tenga los recursos para hacerlo. Lo vivimos en la época de la caña de azúcar, donde el único refugio era el alcohol, porque no había alternativas ante el hambre y la miseria que corroía el alma de nuestro pueblo. O sea, la realidad social en la que nos hemos desarrollado y no hemos cambiado la sociedad en la que nos criamos en el cañaveral, como es mi generación, no ha cambiado la sociedad. Del cañaveral pasamos a la fábrica y de la fábrica ahora pasamos a un sistema de servicios y de la internet, pero sigue siendo el mismo régimen de opresión, el mismo régimen violento que nos domina. El salario nunca nos alcanza para vivir cómodamente y la frustración nos lleva a la explosión. El problema de Puerto Rico, fuera de todos los problemas que tenemos, es la violencia intrafamiliar. Porque todas las demás violencias, la colonial, la económica, la patriarcal, simplemente se reflejan en la familia. Y estamos destruyendo la familia, sea el tipo de familia que sea o cómo sea constituida. Vemos esa violencia constante entre los diferentes tipos de parejas en nuestra sociedad. Y para sanar esta sociedad hay que sanar la violencia. Hay que erradicarla totalmente. Desarrollar conciencia de que la violencia es negativa, dañina y que nos está destruyendo como pueblo, como nación. Gracias a todos, ¿verdad? Esos comentarios tan acertados que cada uno nos han dado. Pero se me ocurre que entre los tipos de violencia también entra la psicológica. Y ustedes, directa o indirectamente, han hablado de cómo se ha afectado nuestra psiquis por todo esto de colonialismo, por la economía, por todo el tipo de vida que cada uno de nosotros históricamente hemos tenido. Pero realmente la salud mental del puertorriqueño será uno de los factores que nos lleva a tener estos actos violentos que vemos día a día. ¿Qué ustedes me dicen? Bueno, en estos días acaba de fallecer un gran puertorriqueño y un gran jurista y un gran historiador, que es don Pedro Malavet Vega. Querido amigo. Hizo grandes aportaciones desde el derecho y desde la literatura. Y en uno de sus libros que se llama La Bellonera está directa, que analiza la década de los 50, cuando estaba toda la represión política en Puerto Rico en un nivel muy alto, donde se prohibía hasta pensar en asuntos patrióticos. Pues entonces los escritores y los compositores eludían, salvo unos cuantos como Daniel Santos y otros, ¿verdad? Pero eludían tocar el tema de la patria, de la nación en sus temas que componían. Y a través del bolero se refugiaban entonces en toda la temática que tenía que ver con la mujer y el desprecio de la mujer y el despecho, ¿verdad? Y eso era el eje de esa composición que caracterizó la década de los 50 y posiblemente de los 60. Y él tiene una frase en ese libro donde él explica, no recuerdo si era un negocio en Manatí o en Barceloneta, que fue, como decimos, un kiosco, ¿verdad? Un kiosco de bebida. Cafetín. Un chinchorreo, ¿verdad? Un chinchorro. No es el siglo XXI, Félix. No, sigue siendo cafetín, se llama chinchorro como sea. Pues esta persona que estuvo en la guerra de Corea, regresó, pues gracias a Dios vivo, pelado, y con 2 o 3 chavos de consiguió, montó ese cafetín. Y el cafetín lo montó frente al cementerio. Y el nombre que le puso al cafetín fue bien significativo. El cafetín se llamaba Aquí es mejor que al frente.
Genial, genial. Uno pasa por allí y ve ese cafetín. Aquí es mejor que al frente. Así que bebamos, celebremos, compartamos la macharrería, ¿verdad? Y no estamos muertos. Qué bueno que no estamos allá. Y con ese pensamiento se perpetuó en Puerto Rico una cadena de actitudes altamente machistas y en desprecio de la mujer. Yo creo que todavía tenemos mucho de eso, todavía vamos cargando mucho de eso. Por eso nos asombramos cuando vemos a una mujer en una barra o entrando sola a un lugar donde se consumen bebidas alcohólicas y alimentos, pero no nos asombramos cuando un caballero lo hace, ¿verdad? Así que yo creo que toda esa psiquis machista tiene que ser descartada. Nosotros hemos tenido el privilegio de ser educados y tenemos que seguir compartiendo lo que hemos aprendido para que otros también puedan cambiar su pensamiento y ver si logramos cambiar el derrotero de nuestro amado país. Así que aquí es mejor de frente, se decía entonces, y yo creo que todavía alguna gente sigue pensando en que es mejor estar en la barra y bebiendo y huyendo de los problemas que atendiéndolos responsablemente para tener una familia mucho más unida, mucho mejor y un país mucho mejor. Mira, déjame reaccionar a los comentarios de ambos que han hecho alusión al rol de la mujer en su propia opresión. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque es como decir, bueno, como decir, no, es lo mismo el rol de más de 2/3 partes de los puertorriqueños que fueron a votar, que votaron por los mismos partidos coloniales que les jodan. Todos perpetuamos lo que conocemos. Acuérdense que en el proceso de socialización, todo esto que estábamos hablando, que hemos ido hablando a lo largo de este espacio, lo que plantea es que vivimos en una sociedad cuyas raíces son violentas y por lo tanto son reproductoras de la violencia. Así que lo que Félix dice es cierto para mí, es cierto para Ebenezer y probablemente es cierto también para Aida. Todos hemos crecido en una sociedad colonial, machista, patriarcal y capitalista. Porque nosotros, por lo menos yo nací en los 60. Ponle que ustedes se vayan adelantados por unos par de añitos, pero ya la industrialización que empezó. No, menos Aida no. Aida es de tu generación, yo soy antes de. No. Aida es millennial. Nosotros los boomers nacimos en una generación donde todo eso era lo normal y por lo tanto nadie puede escapar a su propia socialización. Ahora, el elemento que mencionaban ambos es de que en el caso nuestro y en el caso, yo quiero pensar que de nuestros estudiantes, ¿verdad?, influidos por nosotros y de nuestras amistades, una vez tú te vas educando, tienes la oportunidad, porque no es automático, tienes la oportunidad de ir cambiando tu conciencia. O sea, tu conciencia va cambiando según tú vas aprendiendo. Pero ¿qué pasa? El sistema se encargó de que en la década del 70 desmanteló la educación, porque eso que estamos viendo ahora, tanto en el Departamento de Educación como en la UPR, todo eso empezó en los 70, lo que pasa es que empezó suavecito y ahora cogió velocidad. Claro. Y empezó con yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, ¿verdad?, en esa década, 70 y 80, todo el énfasis en ciencias y matemáticas, se fueron descartando las ciencias sociales, todas sobrevivieron al principio, ya no, los programas de arte y de ¿verdad?, todo lo que tenía que ver con música, arte, teatro, todo lo demás. Pero todo eso se fue poquito a poquito desmantelando. Entonces, tú tienes hoy día jóvenes y adultos educados con maestrías y doctorados que no tienen una conciencia de que su macharranería es aprendida. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener cuidado cuando yo hablo, porque yo estaba en ese lado de la línea antes, de que la mujer perpetúa el machismo, sí, bueno, porque es lo único que conoce. Igual la gente vota por los PNP porque nunca se han dado la oportunidad de conocer a los otros. Entonces, ese proceso es mucho más complicado de desmantelar,
que simplemente meter a la gente presa. O sea, eso no resuelve nada. Y hasta que no haya una conciencia de eso y que haya unos procesos educativos populares, olvídense del sistema escolar, porque ya tenemos que bregar con los adultos que tenemos. Tienen que haber unos que ayuden a crear esa conciencia. Y en ese sentido, yo soy súper fanático del trabajo de grupos como Taller Salud en Loíza, como Casa Pueblo en Ajunta, lo que han hecho comunidades como Cantera y Caimitos allá en el área metropolitana, los proyectos de Cisterizolina en la playa de Ponce y en sectores del área metropolitana también. El problema es que están desarticulados y el Estado, que muchos de esos programas no son nuevos, son programas que llevan décadas. Cisterizolina empezó en el 69 y ha demostrado que demostró que su modelo funcionaba, pero el Estado hace el show de darte fondos, pero no lo duplica, no lo reproduce, no lleva el modelo. Taller Salud ha sido exitosísimo del 2011 para acá con su programa Acuerdo de Paz, pero no lo reproducen, no lo llevan a otras comunidades porque el sistema no quiere hacer el aguaje de que va a hacer algo, pero no lo quiere hacer. Y eso es parte de lo que tenemos que empezar a ver, que quizás es hora de que la sociedad civil empiece a conversar para ver cómo traducimos esos esfuerzos que han dado resultados y los vamos adaptando a diferentes comunidades. Yo estoy de acuerdo contigo, José Raúl, en lo que estás diciendo, pero nosotros tenemos un serio problema que es que somos una sociedad hipócrita. Somos una sociedad que nos negamos a aceptar nuestra realidad y nos hacemos los ciegos a los problemas que nos aquejan. Es más fácil criticar y condenar a otros que aceptar que nosotros mantenemos y colaboramos en perpetuar la violencia en nuestra sociedad. Yo conozco muy bien la cultura del cafetín. Yo me crié en una finca donde mis abuelos tenían un cafetín y te puedo hablar de lo que sucedía en ese cafetín. Los hombres abandonados por las mujeres que iban a llorar, a emborracharse, criaban a sus hijos, porque esto de que padres críen a sus hijos no es nuevo, existe siempre, ¿verdad? O sea, hablan de la madre soltera, pero también hay que hablar del padre soltero, que siempre ha existido en esta sociedad. Seguro. Veía la violencia dentro del cafetín, donde había mujeres que trabajaban en el cafetín, coqueteaban con un hombre, el hombre se ilusionaba, venía el marido de la mujer y tenían problemas, ¿verdad? Pero también vengo de unas familias de mujeres fuertes, mujeres empoderadas, mujeres que cuando un hombre le levantaba la mano, lo cogían, lo levantaban y le daban quintazos. Y eran, te estoy hablando de tamaño pequeño, o sea, eran mujeres de 5'2", 5'3", 5'4", que cogían un hombre de 5'8", 5'11" y lo pegaban contra la pared. O sea, yo conozco muy bien la idiosincrasia del campo puertorriqueño porque me crié en un campo y puedo hablar de estas dinámicas. Lo que me llamó poderosamente, yo me fui para Estados Unidos en una época, en los 70, ¿verdad? Cuando la mujer abogaba por sus derechos, por la igualdad, etcétera. De que no querían ser objetos sexuales, etcétera. Cuando regreso a Puerto Rico en el 2003, me encuentro con una sociedad que glorificaba los valores que se condenaban en la década del 70, ¿verdad? Me encuentro con aquello del gistro amarillo, me encuentro de que la mujer tiene que estar adorando al macho y conozco experiencias particulares donde estas muchachas jovencitas, hermosas, manteniendo manganzones que se quedan durmiendo todo el día mientras ellas se van a dormir. O sea, he visto transiciones en la sociedad puertorriqueña y tratando de resolver nuestros problemas sociales, nuestros problemas familiares, nuestros problemas de violencia, pero por alguna razón volvemos y repetimos el proceso porque no somos capaces de ir a la realidad colonial, que es el fundamento de nuestros problemas sociales. Mientras nosotros como sociedad, como personas, como individuos, como familias, nos sintamos menos, pensemos que no podemos ser mejores,
pensemos que no somos iguales que los que están en la banda allá, vamos a continuar perpetuando la violencia y los problemas sociales que aquejan nuestra sociedad. Aquí hay que trabajar con la identidad. La afirmación identitaria y el amor propio son esenciales para transformar nuestra sociedad. Y tiene que ser un esfuerzo de todos, no de unos pocos. Porque yo me formé en el sistema educativo de los años 60 que buscaba la excelencia educativa. Cuando cayó el Partido Popular en el año 68, en el año 69, comenzaron a desmantelar todos los programas que existían que potenciaban el desarrollo de una mejor sociedad. Y desde ese momento, desde 1969, nuestro sistema de educación pública ha ido cuesta abajo. Se habla de programas, de ideas, pero ya esas ideas una vez se implementaron en el país y fueron exitosas. Pero la politiquería está, que refleja también nuestra violencia como sociedad, porque nosotros somos 3 tribus que nos matamos unos a los otros. Ahora hay 4, ¿verdad? Porque hay que hablar de la libre asociación y todos estos desmadres que la gente se quiere inventar. Seguimos siendo reflejos de una colonia dividida, donde se perpetúa la violencia entre nosotros mismos porque nos divide y nos hace fácil la gobernanza de la metrópoli. Pero Félix, es que todo eso que has dicho es por diseño. Claro. Ese es el éxito del sistema funcionando. A veces hablamos del fracaso, ¿no? El sistema está teniendo éxito en dividirnos, en no fomentar el diálogo, en las simulaciones, como yo siempre he dicho que hacen. Y entonces el resultado es ese, no puede ser otro. Pero eso requiere no solo educación, la educación es la base, requiere un nivel de conciencia, de uno ir cobrando conciencia de la magnitud y de la complejidad del problema, porque los cambios tienen que empezar a nivel individual, luego familiar, y van a ir escalando, van a ir permeando todas nuestras acciones sociales. Y ahí es donde radica la esperanza, en mi opinión, ¿verdad? Ahí es donde yo veo, yo tengo 2 hijas jóvenes, millennials, ¿verdad? De 29 y 24 años, y su forma de pensar ni siquiera es como la mía, están años luz al frente de mí. Y obviamente los grupos en los que ellas se mueven, en los grupos y la gente a la que ellas van impactando. Pero es un proceso. Esto tomó 500 años, entonces no podemos esperar desmantelarlo en 6 meses. No va a pasar, va a ser un proceso lento. Y por eso es la importancia de apoyar, en este caso, a las mujeres, pero igual a los negros, a la comunidad LGBT, a los hermanos caribeños que viven con nosotros, en sus reclamos de igualdad, porque hasta que no haya una conciencia de que esa es la misma violencia across the board, estamos hablando de una violencia que afecta a las mujeres, a los gays, a los negros, a los pobres, a los trabajadores, a los inmigrantes, pues hasta que no haya esa conciencia, pues no se va a lograr lo que Félix plantea. Sin embargo, yo veo muchos grupos que están haciendo el trabajo. Ahí va. Eso es correcto. Ajá, Benecer. Vamos a resumir un poquito todo lo que ustedes han dicho antes de darle paso a Benecer, perdona. Ustedes están hablando sobre... perdón, dale el chance de Benecer y después yo hablo. El peor daño de la colonización, mucho más grave que la cuestión económica, es lo que le hace al ser humano, porque lo degrada, claro, lo reduce, claro, lo domestica para que crea que no es lo que es una cosa totalmente inferior, diferente, sin derecho. Eso es uno de los graves problemas con los rezagos todavía del racismo, que todavía muchos negros seguimos hablando de raza, de mi raza, y yo pertenezco a la raza tal, ¿verdad? Y eso nos enseñaron hace 5 siglos, y todavía seguimos cargando eso como si fuese una cuestión totalmente natural. Y también seguimos cargando de que hay ciertas ocupaciones que son para ciertos géneros, ¿verdad? Así que todas esas cosas de la casa son para la mujer.
y muchas ocupaciones tienen que ser para la mujer. Y los hombres están diseñados por la naturaleza para posiciones de mayor envergadura, por supuesto, los hombres blancos aún de mayor envergadura, y que la mujer tiene sencillamente que seguir su paso y su curso. Y yo creo que tenemos que descolonizarnos, comenzando yo por mí mismo. Ebenezer López Rodillo tiene que descolonizarse hasta el máximo grado posible. En la medida en que yo me descolonizo, puedo entender mucho mejor las trabas que han impuesto, ya no solo como ser humano, sino también como sociedad, como diferentes grupos. Así que yo creo que estamos en un momento muy importante para nuestro país, donde tenemos posibilidades de movernos en diferentes direcciones. Estamos hablando ahí de un plebiscito de 3 alternativas que ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Y yo pensaba los otros días, oye, ¿qué hubiera pasado si para implementar la ley Moret, que fue la que terminó el sistema esclavista en Puerto Rico, hubiesen hecho un plebiscito entre los esclavizados? Posiblemente hubiese ganado que no se liberaran por el miedo, el temor, la colonización intensa de las mentes de esos seres humanos que estaban en ese momento sobre el suelo de nuestro país. Yo creo que tenemos que descolonizarnos, alejarnos de conceptos que ya son caducos en todas las dimensiones de la vida humana, y solamente así vamos a poder avanzar. Lo interesante de ese plebiscito, Ebenezer, y es el circo colonial lo que me enfada. Yo fui director de la oficina de un congresista, conozco el sistema muy bien. Como conozco el sistema muy bien, lo observo y me río ante cómo nosotros le seguimos rindiendo pleitesía a los cuentos de la metrópoli. La realidad es que el plebiscito surge porque el Partido Demócrata está perdiendo votantes latinos. Y existe un problema en el estado de Texas y Florida, donde se han mudado muchos puertorriqueños anexionistas que votan republicanos y ellos necesitan captar este voto. Entonces, ¿cómo yo puedo captar este voto para ganar unas elecciones de medio término ahora y unas elecciones generales en 3 años? Lo que tengo que hacer es ir a Puerto Rico y decirle, mira, estoy haciendo esto, y la gente le sigue y le bate, y allá en Estados Unidos dice, estamos haciendo por descolonizar a Puerto Rico. La realidad es que a nadie le interesa descolonizar a Puerto Rico. ¿Ves? De acuerdo. Nunca ha habido, y desde el principio, te están presentando un proyecto que va a morir en el Senado porque tú necesitas 60 votos y nadie tiene 60 votos en este momento para ningún proyecto. Hay que hacerlo todo por consenso. Y la realidad es que a los republicanos no les interesa la estadidad para Puerto Rico. Son cuentos. O sea, tú tienes que terminar la mentira y no hacerle el espectáculo gratis como sucede en este país. Vamos a hablar con la realidad, con la verdad. Si les interesara descolonizar a Puerto Rico, hace tiempo que nos hubiesen dado la autonomía total y nos hubiesen permitido a nosotros hacer lo que debemos hacer hace mucho tiempo, construir una sociedad autosuficiente para beneficio de todos los que vivimos en este país. ¿Pero qué hicieron? Nos crearon dependientes, y al crear una sociedad dependiente, pues entonces se le hace más difícil tener ese tipo de pensamiento que estás trayendo. Pero primero vamos a saludar a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Saludamos a Luz Celeste Abreu, saludamos también a Carlos Roberto, a Alejandro Martínez y a Pedro Betances, que están viéndonos desde las redes sociales y siendo partícipe de este punche caribeño que está mezclado aquí todo. Se han establecido desde las desigualdades, cómo las desigualdades son parte de los elementos de la criminalidad y de la violencia, y son parte también de nuestra historia, y el derecho ha tenido que emerger para tratar de hacer algo. Y aquí los que son juristas pues me dirán si es verdad o no es verdad. Hemos tenido motines que nos hablaron aquí de los motines de los cafetines, pero yo también recuerdo los motines de la década de los 80 en las escuelas, que es para que después viniera aquella mano dura contra el crimen. Y ahora tenemos a los que vivieron esa generación
y ahora están otra vez violentos. La mano dura parece que no fue tan dura nada. Pero ustedes también hablaron de cómo las ciencias, como las artes, la música, los deportes, todas esas ciencias sensibilizan al ser humano, sin embargo, han estado en lucha constante tratando de eliminarla, todo aquello que emerge a favor de nuestra cultura. Pero yo recuerdo un diálogo con Antonio Martorell hace algún tiempo atrás, donde él nos decía que en tiempos de crisis la que nos salva siempre es la cultura. Me gustaría que nos pudieran argumentar sobre ese punto. Si ustedes piensan, como Martorell, que en tiempos de crisis es la cultura la que nos saca de. Yo he oído a Toño, y es casi mi vecino, porque él se mudó para acá, para la playa de Ponce, y él dice que él ahora es playero de Nuevo Cuño. Así que un saludo al maestro. Pero déjame aclarar algo que me preocupa un poco la pregunta, porque parecería que estás partiendo de la premisa de que la cultura es solo el elemento uno de ellos. creativo, artístico y en alguna forma folclórico. Y ese pensamiento es culpa de la gente de la década del 50. ¿No? Para que no quiero mencionar nombres porque ya me he calentado mucho por mis ataques a esa figura. Sin embargo, cultura es todo lo que hacemos, todo. Desde que tú te levantas y abres los ojos, todo paso por paso lo que tú vas haciendo hasta este momento de llegar aquí y estar comunicándonos hoy día a través de la tecnología, todo esto son elementos culturales. Y son ideológicos, ¿verdad? Porque hacemos esto porque creemos en que estamos aportando y estamos... así que, y esa cultura está enraizada en los tres elementos que te mencioné y que Félix los ha explicado muy bien y Ebenezer, ¿verdad? En ese colonialismo que es violencia política, en ese capitalismo neoliberal que es violencia económica y en ese machismo heteropatriarcal que es violencia intrafamiliar, personal. Entonces, esos tres elementos, hay que combatirlos, porque mientras no trabajemos esas raíces, olvídense todo lo demás, estamos perdiendo el tiempo. Y yo coincido con Félix. En el caso del colonialismo, la metrópoli está jugando el juego de que voy a hacer algo, yo los voy a salvar, pero no lo están haciendo para nosotros. Nosotros caímos de nuevo en el pescadito. Lo están haciendo, yo concurro absolutamente. El Partido Demócrata está desesperado, está perdiendo su base, una base que apenas logró levantar hace unos años con Obama, ya la perdió porque Obama, si Clinton y Obama, que eran presidentes con mucho más carisma que Biden, no lograron cumplirla ni llenar las expectativas, Biden va a terminar de perder la base otra vez. Entonces es un acto de desesperación y nos están usando de token. Y jugar ese juego es caer en el pescadito. Yo los invito a que vean la columna de hoy, creo que fue que la publicó, de José Delgado, el enviado del Grupo Ferrangel allá a Washington, bien reveladora, porque los republicanos de la comisionada, para empezar, están diciendo que a ellos nadie los consultó. Y están diciendo categóricamente los líderes de la Cámara, porque lo que dice Félix es cierto, difícilmente hay 60 votos, bueno, difícilmente, vamos, para no decir imposible, en el Senado, pero ellos están contando con que van a poder empujar un proyecto en la Cámara, pero es que los republicanos en la Cámara están diciendo hoy en los medios de comunicación que ellos no favorecen ningún proyecto que comprometa a los Estados Unidos a resolver el problema, especialmente si eso incluye la estadidad, si eso incluye la anexión. Pues le mató el pollo en la mano a la comisionada, ya no hay más nada que hacer, porque lo que queda, ¿qué queda? Quedan tres opciones, dos que van a estar en la papeleta y una que había que sacarla finalmente, porque el problema no puede ser parte de la solución, pero se queda como alternativa, porque si las otras dos fracasan, la independencia y la libre asociación, consistentemente desde la época, yo creo que de Bush padre o de Reagan, las comisiones de Casa Blanca sobre Puerto Rico consistentemente han dicho lo mismo. La estadidad es algo que existe, pero no se la estamos ofreciendo. La independencia es un derecho, si lo piden habrá que concedérselo. Y eso incluye la libre asociación.
Pero si se quieren quedar como están, lo pueden hacer perfectamente. Conmigo no hay ningún problema porque eso a mí no me afecta. Y esto en el programa que yo trabajo con Gary Gutiérrez temprano en la tarde, hace 5 años cuando empezamos en el programa, uno de los primeros programas, hablamos del timoneo económico. Pues miren, yo creo que en realidad todo esto se reduce a crearnos la ilusión de una posible solución, pero la realidad es que es el sistema lo que nos lleva es a eventualmente convertirnos en un paraíso fiscal bajo la bandera americana. Acuérdense que no hay ningún paraíso fiscal americano, todos son europeos, ingleses, holandeses, franceses. Así que en las leyes 20 y 22 sentaron las bases para crear ese paraíso fiscal aquí, y ya tú ves la cantidad de gente que ha llegado, ya tú ves que el Centro de Periodismo Investigativo y el mismo propio Nuevo Día nos están diciendo que no hay evidencia de ningún resultado positivo para la economía de Puerto Rico, de todos esos gringos que han venido a establecerse aquí. Así que los únicos que están ganando son ellos, que están lavando chavos en Puerto Rico para no pagar contribuciones en Estados Unidos. Es decir, que Naomi Klein en el 2017 tenía razón en la batalla del paraíso. Seguro, sin lugar a dudas. Ajá, vamos a ver el turno por ahí que nos está alzando la manita de Benecer. Sí, quiero puntualizar que la colonia de ordinario es un gran negocio. Seguro. Claro. Así que Puerto Rico es un gran negocio para los Estados Unidos. Eso no podemos olvidarnos ni confundirnos, porque llega dinero de esto, de aquello, de lo otro. Cuando los especialistas, que son los economistas, analizan el flujo de ingresos y egresos, siempre concluyen que Puerto Rico paga mucho más que lo que recibe. Así que por eso es que vamos a seguir siendo colonia hasta que haya un movimiento fuerte dentro del país que reclame ya pues la atribución de coloniaje, y que la energía económica de Puerto Rico sea dirigida para el desarrollo de nuestro país y para el fortalecimiento de nuestras instituciones y para acabar la pobreza con esfuerzos propios. Yo creo que es bien importante que nosotros nos olvidemos de que los Estados Unidos, quien sea, viene a salvarnos. Todo el que viene por ahí con un proyectito de ley, como bien explicó Feli y el primer compañero, sencillamente vienen alando la sardina para su brasa. Buscan cómo ganar indulgencia, ¿verdad? Con escapulario ajeno, y cómo mantener poderosa y rica a la colonia o a los colonialistas. Así que yo creo que nosotros tenemos que plantearnos terminar la colonia en todas las formas. Y repito lo que dije hace un rato: si yo no me descolonizo al interior, no voy a poder participar en nada de descolonización al exterior. Así que es un movimiento que tenemos que darle desde el corazón, y con eso todo lo demás que tenemos en la existencia. Mira, el coloniaje va a terminar cuando dejemos de mentirnos a nosotros mismos y que dejemos de pensar que los perros se amarran con longaniza y que la luna es con melao. Esa es la triste realidad. Y voy a hacer bien claro, y tú lo mencionaste, José Raúl, la Casa Blanca en 2 informes sobre la estabilidad para Puerto Rico, uno bajo la gobernanza de Bush hijo y otro bajo Obama, dijo claramente que la estabilidad era imposible para Puerto Rico porque los puertorriqueños no tenemos la capacidad económica para pagar por la estabilidad. Y vamos a ser claros, la estabilidad se paga. El gobierno federal no le da nada a los estados. Ellos pagan por ser parte de la Federación de los Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos tiene 4 sistemas de gobierno, que son el municipio, el condado, el estado y el gobierno federal. El municipio y el condado y el sistema educativo se nutren de las contribuciones sobre la propiedad. Quien me diga a mí aquí que nadie va a pagar contribuciones sobre su propiedad si somos estado es un mentiroso, porque tú puedes tener un chinchorro que se esté cayendo encima y la realidad es que tú tienes que pagar, porque en Estados Unidos tú pagas por absolutamente todo, porque de eso se nutren. Pero aquí pagamos Temas. Aquí claro, se paga la propiedad. Claro, pagamos. Al municipio. Pero no pagamos como se hace en Estados Unidos, que todos los años los presupuestos suben y todos los años los valores de la propiedad suben.
porque en Puerto Rico no hacemos una tasación de la propiedad en general desde el año 57. O sea, hoy día pensar que una propiedad vale $10,000 es pensar con pajaritos preñados, vamos a hablar honestamente. Entonces, del salario se nutre el gobierno del estado y el gobierno federal. ¿Qué pasa? En Puerto Rico, la mayoría de las personas pagan entre un 25 y un 38% de sus salarios en contribuciones al estado. Eso es básicamente lo que tú le pagarías al gobierno federal. Es ahora, y estamos en quiebra, y no pagamos contribuciones federales. Imagínense ustedes si el dinero que usted paga ahora al estado se lo va a tener que pagar al gobierno federal. Con tantas contribuciones que estamos en Puerto Rico, será imposible vivir aquí. O sea, la realidad es que la estadidad es sumamente costosa y Estados Unidos ha dicho honestamente en sus pocas honestidades que es costosa. Es aquí donde todavía la mentira de que vamos a recibir fondos federales a grandes cantidades, etcétera, sigue comprando votos. Está allí. Ser Estado o ser República es costoso, punto, ambos. Y hay que ser responsables, porque ambos requieren que nosotros seamos responsables. La responsabilidad está en nuestras manos. El coloniaje es rentable. El Partido Popular durante sus 28 años se encargó de desmantelar nuestro sistema de agricultura para hacernos dependientes absolutamente de los productos que venían de Estados Unidos. Y ahí vino un desfase. Sí, y ahí vino un desfase bien claro. Claro, entonces las famosas fábricas era una perpetuidad de los... ¿Se acuerdan aquel cuento de las centrales azucareras? Que los dueños eran ausentistas, pues las fábricas eran igual, era el mismo cuento. Hemos perpetuado el mismo sistema económico colonial. ¿Qué pasa? Con la eliminación de las 936 se colapsó el sistema colonial. Ahora hay que reinventar el sistema, pero nadie me viene con una propuesta honesta para crear un sistema económico autosustentable y real, porque la realidad es que eso depende de Estados Unidos, no de nosotros. Si usted quiere hacer un cambio económico en nuestra sociedad, tiene que ser aprobado en Washington. Y el caso más reciente fue la cuestión de sembrar arroz. Aquí nos permitieron sembrar arroz integral para los comedores escolares. ¿Cuántas personas en Puerto Rico comen arroz integral? No se va a perjudicar el negocio de Luisiana, porque nosotros somos un mercado, nosotros le compramos todo a Estados Unidos. Ellos se enriquecen, nosotros nos empobrecemos. Y después decimos, aquí no ha pasado nada. Aquí, o decimos la otra, estamos bien. Porque hay mucha gente que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Después que tenga sus cosas en su casa y no le falte nada y que le llegue un chequecito y una ayuda de lo que sea, estamos bien. Estamos bien y el conejito malo se ha quedado con la televisión, el cine y los medios en Estados Unidos. Ahora que traes el cine, Félix, ya que estamos casi en la parte final de nuestro funche, ¿cómo ustedes entienden que el cine afecta también a nuestra ciudadanía, no tan solo de Puerto Rico, sino a nivel mundial, cuando tenemos una producción de películas que generan violencia o que muestran violencia? Bueno, o depende de qué está hablando, o sea, del monopolio de la empresa de las salas de cine, que obviamente también depende del monopolio de Hollywood, y llegan muy pocas películas extranjeras y las que llegan no son tan accesibles porque están en unos cines exclusivos que son más costosos que los demás. Y ya que lo trajiste y abriste esa puerta, yo te voy a decir que yo miraría las producciones locales recientes que han ido evolucionando de una manera maravillosa desde la época de Jacobo hasta lo que se está produciendo ahora. Y si no la han visto, vayan a ver Picando Adelante, y si pueden, contrástenla con Yerba Buena, creo que se llamó la anterior,
que traen los mismos temas tratados de manera distinta, porque una es más tirando a comedia, la otra se me hace difícil clasificarla. Y más además vean las producciones de cine que se han multiplicado en alianza con los dominicanos, que me parece maravilloso. Excelentes. Sí, ojo, y mucho cuidado, porque sí, ciertamente nuestro consumidor de medios está bombardeado por las películas hollywoodenses, que siempre han sido altas en violencia. Pero nosotros a la vez estamos produciendo un cine bien interesante, dando unos mensajes bien interesantes que pueden abonar a eso mismo que estamos hablando, de crear, de ir rompiendo esos mitos que Félix los ha ido elaborando y Ebenezer, y creo que ha aportado algo. Esos mitos hay que irlos rompiendo para poder acceder a un nivel de conciencia que nos permitan esos cambios masivos, porque por ahora, como dice Ebenezer, y yo coincido completamente, el primer paso, o como dice mi amigo el maestro Jesús Ortiz Torres de Villalba, el que con sus 2 libros de caricatura, Cómo piensa el colonizado, en esos libros él ilustra perfectamente a dónde estamos y cómo llegamos hasta aquí. Por eso es que el primer paso es personal, y en eso yo coincido con los compañeros. Pero hay que ir pensando en el próximo paso, y hay que irlo construyendo, y las bases están, pero no podemos esperar a que el gobierno no lo va a hacer. A mí me parece que la cuestión de la violencia, ya sea en el cine, después de la televisión, ha sido un continuo. La década de los 50, los 60, aquí predominaban las películas mexicanas y las películas argentinas, donde había un alto nivel de violencia y de maltrato a la mujer y de una serie de cosas que vemos hoy desde otro enfoque, ¿verdad? Con una cosa mucho más moderna en las películas que tenemos hoy día. Pero realmente es el mismo patrón de violencia que nos han ido vendiendo y que hemos ido internalizando, resultando en que seguimos creyendo que unos somos mejores que otros, sí. Los varones son mejores que las mujeres y que los negros son menores o son peores que los blancos, y todo esto trae esta mogolla de sociedad que urge sanear. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que nuestra sociedad es salvable, porque tenemos la capacidad, tenemos la fortaleza interna, hemos resistido 5 siglos de opresión y de maltrato y estamos aquí. De hecho, la semana que viene tenemos un taller en el Colegio de Abogados que va a trabajar sobre la criminalidad, uno de los foros, y otro va a trabajar sobre el derecho y la historia, de cómo la historia, cuando es enfocada a través de los ojos del jurista, ¿verdad?, tiene un resultado diferente y tiene un análisis diferente. Y lo mismo pasa con los cines y pasa todo esto, dependiendo de cómo lo analicemos. Yo creo que es importante que entendamos que la violencia es un factor común, perpetuo en nuestra cultura, y tenemos que sanearnos en todos los aspectos. Y un detalle bien importante, y se lo dejo a Félix, no nos podemos desconectar de esto, no podemos verlo como una burbuja. Nuestra cultura es parte de una cultura occidental, y cuando tú miras la cultura occidental en su contexto, oye, mira los propios Estados Unidos, mira lo que está pasando en Europa, mira Latinoamérica, o sea, no son tantos grados, pero la mezcla está ahí, y eso no es fácil de superar. Lo importante es que tenemos que crear conciencia de que nosotros tenemos una grandiosa identidad. Aprender a amarnos y aprender a valorizar quiénes somos y hacernos respetar. Tenemos que aprender a sentirnos bonitos, a sentirnos grandiosos, porque lo somos. Basta ya de glorificar lo que no es reflejo de nuestra identidad. Nosotros podemos respetar a todo el mundo porque todos somos iguales, pero vamos a comenzar a vernos nosotros como realmente somos, no como otros nos pintan, no como otros dicen que somos, sino como nosotros somos verdaderamente, y no repetir como el papagayo el discurso colonial de que somos una porquería, porque no lo somos. Somos un pueblo grandioso, un pueblo que tiene hombres y mujeres que han aportado a la cultura universal y continúan haciendo patria. Y tenemos que sentirnos orgullosos de ser puertorriqueños primero, puertorriqueños segundo y puertorriqueños tercero. Eso lo dice constantemente
olímpico, como yo le llamo, Alberto Mercado, el que desafió las Olimpiadas de Moscú en 1980, cuando no permitieron a nadie ir, él dijo, yo voy porque yo lo único que soy y seré, siempre seré puertorriqueño. Amén. Así que eso es lo más importante, nosotros sentirnos orgullosos de quienes somos y sentir que otro Puerto Rico es posible si todos los integrantes ponen un granito uno, un granito otro, mire, poquito a poquito se llega lejos, de chavito a chavito se llega al peso, o a la moneda, ¿verdad? Que a la divisa que queramos usar en otros lugares. Un comentario final que nos quieran hacer, cualquiera de ustedes. Bueno, yo creo que el comentario final tiene que ser que no hay final. La vida es un continuo, aunque pensemos que estamos contra la pared, no lo estamos, son circunstancias, son episodios, son paréntesis, pero en el caso de Puerto Rico, después de los taínos, por decirlo de esa manera, llevamos 500 años resistiendo, haciendo, construyendo, y vamos a estar aquí por la eternidad, construyendo, haciendo, y yo espero que cada día una mejor sociedad. Nos toca a todos. Yo quiero concluir diciendo que somos un país en proceso de sanación. Nos estamos sanando, estamos cada día redescubriendo nuestra verdad para eliminar todo aquello que nos lastima y lastima a los demás. Y yo confío de que hay una nueva generación que va a construir un nuevo país donde todos podamos vivir en paz. Así será. Y con esto terminamos nuestro Funche Caribeño de hoy. Mañana Club de Lectores, lunes también Cultura 7D. Gracias a todos y que sigamos adelante y seguimos siendo todos puertorriqueños. Gracias a ustedes. Seguimos. Buenas noches.